Vamos a resolver este sistema que tiene dos fuerzas. Estamos en tres dimensiones y voy a encontrar la resultante de ellos. Lo que voy a hacer es descomponer cada uno en componentes. La fuerza 1 en su forma vectorial, bueno, por componentes la vamos a tener como F1X, F1Y y F1Z. La fuerza 2 también la vamos a tener en forma vectorial, que me va a quedar F2X, F2Y y F2Z. Ahora, desde un inicio, como está por los ángulos y por triángulos, nosotros debemos hacer el análisis de en qué cuadrante está para verificar los signos. Por ejemplo, la fuerza 1 está en el primer cuadrante. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Ya que no, si estuviera, digámoslo, hacia atrás, el ángulo, bueno, la sombra estaría proyectada hacia acá atrás o estaría hacia abajo. ¿Ok? Y como este está en el primer cuadrante, todos los signos son positivos. Este de acá, la fuerza 2 bueno, si no he aprendido todos los cuadrantes, puede observar que cuando X va para adelante es positivo y cuando va para atrás es negativo. Como está para adelante es positivo. Y como hacia la derecha es positivo, pero este está hacia la izquierda. Hacia la izquierda Y va a ser negativo, entonces nuestra componente en Y nos va a quedar negativa. Como está yendo hacia arriba, la componente en Z va a ser positiva. ¿Ok? Ya hice ese mi análisis y ahora voy a obtener los componentes de cada uno para poder sumar al final. Vamos con las componentes de F1. Primero, como lo tengo de esta forma, yo voy a plantear de perfil cómo se vería. Y tenemos nuestro eje normal, tenemos nuestra fuerza que parte del origen, llega hasta este punto y este eje de acá arriba sería el eje Z, pero el eje de acá abajo sería el combinado que sería el eje XY. ¿Ok? El triángulo que nos dan para encontrar, digamos, la relación entre la componente vertical y la horizontal, este mide 4, este mide 5 y este mide raíz de 45. Perdón, que raíz de 41. ¿Ok? Ya que tenemos este, tenemos tu valor que es de 900 libras. Y ya puedo encontrar sus componentes que van a ser dos. Como está hacia arriba y hacia la derecha, va a tener uno hacia la derecha horizontal y el vertical. ¿Vale? El componente vertical pues va a ser mi fuerza en Z. El componente horizontal, mi fuerza XY. ¿Ok? Vámonos a encontrar los valores. FZ, sabemos que es el valor de la fuerza, que serían 900. Y si tuviera el ángulo en esta parte, que es el mismo de esta parte, sería igual a coseno del ángulo, seno del ángulo, por ser el cateto opuesto. Y fxy sería igual a 900 por coseno de teta. Ahora, yo ya sé de las relaciones que, bueno, en este caso 900, seno de teta es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, entonces sería por 5 sobre raíz de 41. Y el de acá abajo sería 900 por el cateto adyacente, que sería 4 sobre la raíz de 41. Realizando estos cálculos tenemos 702.78 libras en la fuerza en Z y en FXY 562.22. ¿Okay? Ya que tengo la fuerza XY, ya tengo la sombra, ya puedo yo dibujar mis componentes en XY. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener, bueno, dibujando directamente. Tenemos esta parte, nuestros ejes X y Y. Tenemos la fuerza que se generó, la fuerza XY, que va a medir 562.22.
fuerza XY 562.22 libras. También aquí en este caso tenemos, bueno, la relación del triángulo que sería de esta forma. Este mide 3, 4 y este mide 5. Ok, yo lo que voy a encontrar son sus componentes. Sus componentes va a ser una sobre el eje X y una sobre el eje Y. Bueno, paralelo al eje Y. Ok, esta de acá le voy a llamar Fx y esta de acá Fy. Ya sabemos que Fx va a ser igual al valor de 562.22 por, en este caso, si yo tuviera este ángulo, que es pegado al eje X, sería coseno del ángulo, y Fy igual a 562.22 por seno del ángulo. En este caso, pues lo saco directamente de la relación del triángulo y me va a quedar 562.22 por coseno del ángulo. Coseno del ángulo va a ser cateto adyacente, que sería 3 entre 5. Y la otra parte, Fy, sería 562.22 por 4, que es el cateto opuesto, entre 5. Y esto nos da 337.33 libras en Fx y 449.77 libras en Fy. Entonces, mi fuerza 1 en forma vectorial lo voy a poner en forma rectangular, que sería 337.33, 449.77, y la parte en z que encontramos, que es 702.78 libras. Y ya tengo mi fuerza 1. Vamos a hacer el análisis con la segunda fuerza. Para obtener de esta, bueno, de esta parte nuestros componentes, lo podemos ver, de hecho, de esta forma. Y bueno, de aquí nos tomamos que está a 55 grados sobre la horizontal. Aquí en apariencia, como está, bueno, hacia la izquierda parece que está negativo, pero ese análisis ya lo hicimos al inicio y sabemos que la componente en Y es la negativa. Aquí simplemente vamos a obtener los valores y los signos al final ya los pondremos. Entonces, este de acá se va a descomponer en dos fuerzas, en una totalmente horizontal y en una vertical. La horizontal le vamos a poner f de xy y la vertical fz. Obviamente de la fuerza 1, de la fuerza 2. Entonces, fz de esta me va a quedar que es los 800 por seno de 55. Aquí no tengo que hacer relación de triángulos porque ya está directo el ángulo, y fxy me va a quedar que es 800 por coseno del ángulo, que es este de acá. ¿Ok? Esto nos va a quedar 655.32 en la componente en z y en f de xy 558.86. Ya con este voy a hacer mi análisis en esta parte y bueno, voy a tener mucho cuidado con lo que voy a hacer acá. Vemos que acá el eje X es el positivo y el eje Y es el negativo. Entonces, en mi dibujo lo plasmo de esa forma como yo lo sé hacer. X positivo y Y negativo. ¿Ok? Este es el componente X y este es el eje Y. La línea que me dio es exactamente en esta parte. Mi fuerza XY, y que vale los 458.86. Ahora, 458. De acá hay que checar el ángulo con respecto a qué está para hacerlo. Mucho cuidado, el ángulo está con respecto al eje de las X y son 20 grados. Entonces, de acá el ángulo va a ser este.
los 20 grados. Mucho cuidado no dejarse llevar, nada más es poner el ángulo y por ejemplo ponerlo con respecto al eje de las Y, es con respecto al eje de las X, y ya con eso ya nosotros ya podemos descomponer. Ya tendremos que de acá se genera una componente horizontal y una componente vertical. La vertical va hacia la derecha y la vertical va hacia abajo. Este sería FY. De aquí yo ya puedo encontrar, me va a quedar que es FY.86. Acá los puse al revés. Lo corregimos rápido. FY lo vamos a poner como 458.86 por, como el ángulo está con respecto al eje X, a mí me interesa el cateto opuesto, va a ser seno del ángulo que sería 20. Y Fx va a ser 458.86 por coseno de 20 grados. Y esto nos va a quedar 431.19 libras. Ahora, de acá, nosotros vamos a construir nuestro vector. El F2 va a ser igual a los 431.19, mucho cuidado, acá quedamos que FY iba en la parte negativa, entonces este es negativo, me va a quedar menos 156.94 y la componente en Z que es 655.32 libras. Ya tengo mis dos fuerzas, ya puedo encontrar la resultante de ellas a través de la suma. La fuerza resultante en forma vectorial es igual a la suma vectorial de F1 más F2. Aquí hay que tener mucho cuidado porque no se suma todo de jalón. Se suman las componentes X con X, Y con y Z con Z, con todo y signo. ¿Ok? Entonces, esto me va a quedar. Sumamos X con X, Y con Y. Aquí mucho cuidado, tiene el signo negativo, y Z con Z. Ya nos quedan estas, mis componentes 768.52 en X, 292.83 en Y 1358.1 en Z. Ahora, nosotros también de utilidad sacamos el módulo de esa fuerza, ya que a veces por alguna cuestión de un diseño necesitamos saber cuánto en total está soportando, bueno, o cuánta fuerza se genera en total. Entonces me va a quedar que es 768.52 al cuadrado más 292.83 al cuadrado más 1358.1 al cuadrado. Y eso nos da que la fuerza total es 1587.7 libras. Mucho cuidado que el módulo no es sumar todos los componentes. Es como teorema de Pitágoras ampliada a tres dimensiones, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. ¿Okay? Entonces, este es el valor que nosotros buscamos y en forma vectorial, este es mi fuerza resultante. Y eso sería todo.